Un cordial saludo. Mi nombre es Judith María Peña Santo Domingo y lo que a continuación les voy a presentar es una investigación desarrollada en el marco de mi formación doctoral en psicología en la Universidad de San Buenaventura, Colombia. El director de esta investigación ha sido el doctor Juan David Villa. La investigación lleva como título la experiencia religiosa como marco de sentido al sufrimiento derivado de situaciones límite. Bueno, sin más preámbulos vamos a empezar porque el tiempo es bastante breve para esta presentación. Este es, digamos que el orden de la presentación que voy a hacer. Vamos a iniciar con los cuestionamientos y objetivos que han orientado este desarrollo investigativo. Bueno, la pregunta central que ha orientado la investigación es de qué manera, desde la experiencia religiosa, los sujetos le dan sentido al sufrimiento derivado de experiencias límite. De esta interrogante central se derivan unos interrogantes secundarios, los cuales son qué significados construidos alrededor del sufrimiento se identifican en las narrativas de quienes han enfrentado situaciones límite. Un segundo interrogante, ¿cuáles de estos significados atribuidos por los sujetos a la situación límite evidenciarían elementos de la experiencia religiosa y cómo estos son incorporados a sus procesos de construcción de sentido? Y un tercer interrogante, ¿de qué manera la experiencia religiosa puede constituirse en un marco de sentido para darle significado al sufrimiento derivado de la experiencia límite? Los objetivos de investigación con los cuales se direccionaron para el proceso para dar respuesta a estos interrogantes están formulados de la siguiente manera. El objetivo general de investigación: comprender los sentidos que los sujetos desde su experiencia religiosa le dan al sufrimiento derivado de la situación límite. Un objetivo específico: analizar los significados construidos alrededor del sufrimiento de las narrativas de quienes han enfrentado situaciones límite. Un segundo objetivo: reconocer los elementos de la experiencia religiosa presentes en los significados atribuidos por los sujetos a las situaciones límite, analizando la forma como estos son incorporados a sus procesos de construcción de sentido. Y un tercer objetivo específico: comprender la manera como la experiencia religiosa puede constituirse en un marco de sentido para darle significado al sufrimiento derivado de las situaciones límite. Estos, digamos, que son los objetivos y cuestionamientos en el cual se ha enmarcado la investigación. Las categorías conceptuales que hemos estado analizando: está la primera, situaciones límite, las cuales se han revisado de diferentes autores como Jasper, Jalón, Viktor Frankl, David Stein. La segunda categoría, sufrimiento, también revisada desde la perspectiva de autores como Vinadas, Levinas y nuevamente Stein. Y experiencia religiosa, revisada por desde los trabajos que se han desarrollado en diferentes contextos, específicamente o principalmente el equipo del Dr. Cohen en la Universidad de Duke en Estados Unidos, que tiene pues unos desarrollos bastante interesantes a lo largo del tiempo en esta misma línea. En cuanto a los antecedentes investigativos, pues se hizo toda una revisión que permitió una vez más pues destacar como la relevancia de este trabajo, de esta investigación, una relevancia no solamente desde el contexto social, tanto internacional como en el contexto específico latinoamericano donde se sitúa la investigación, porque es una investigación situada con población específicamente de Colombia, sino que también se justifica desde el punto de vista de relevancia teórica en la medida que las investigaciones anteriores muestran que este es un área en estado de infancia, porque si bien es cierto, se ha avanzado con algunos trabajos que se han desarrollado en esta línea. De todas maneras, hay algunas limitaciones de los estudios a partir de las cuales es necesario seguir desarrollando otros trabajos que permitan dar cuenta o que permitan desarrollar o llegar hasta donde estas limitaciones de los trabajos anteriores no han permitido. Aquí, por ejemplo, esbozamos algunas de
de esta revisión de investigaciones que se han desarrollado en esta misma línea, algunas en Latinoamérica, donde muestran cómo, a pesar de que en Latinoamérica es un contexto bastante permeado por digamos que las prácticas religiosas propias de la población, de los pueblos, de la cultura, muy rica, con una riqueza muy amplia en torno a la religiosidad popular, a toda esta experiencia autóctona. De todas maneras, esto no se encuentra suficiente literatura en torno a cómo esto aporta o cómo esto en cierta manera tiene algún tipo de contribución a la manera como los sujetos le dan sentido a las experiencias de sufrimiento derivado de situaciones límite. La mayoría de los trabajos realmente se han desarrollado en el contexto anglosajón. Como decía anteriormente, la mayoría de estos trabajos se encuentran, por ejemplo, en trabajos como los que desarrolla el equipo de investigación del Dr. Cohen en la Universidad de Duke en Estados Unidos, que ya tienen bastante tiempo trabajando en esto, sobre todo lo han hecho desde enfoques cuantitativos, y que básicamente muestran, pues, hacen unos abordajes muy interesantes en torno a la relación de la religiosidad y la espiritualidad, en la manera como la gente puede lidiar con una amplia gama de enfermedades, no solamente físicas, sino también mentales, psicológicas, emocionales. Bueno, y otras investigaciones que se revisaron y que evidencian que cada vez más es necesario que los clínicos y en general en el campo de la psicología, los equipos interdisciplinarios puedan estar más empapados sobre estos trabajos que se desarrollan en esta línea, porque es importante expandir la sensibilidad religiosa y espiritual de los clínicos o de estos equipos interdisciplinarios en torno a esta dimensión que hace parte de esa mirada compleja del ser humano, de una mirada antropológica mucho más compleja. Precisamente en esta línea, algunos de los autores muestran cómo es un área que sigue estando en etapa de infancia, sobre todo porque las investigaciones desarrolladas hasta el momento muestran limitaciones en cuanto a aspectos metodológicos y en la consideración de factores culturales y el contexto. Por lo tanto, se hace necesario un trabajo en esta misma línea, pero con una metodología más pertinente, con una mayor discriminación entre las diferentes culturas y tradiciones, con experiencias situadas de personas que pertenecen a las diferentes tradiciones particulares. Y los autores por eso sugieren priorizar la investigación futura precisamente con base en estas consideraciones. Nuestra investigación precisamente se desarrolló dando respuesta a estas consideraciones y por eso el enfoque metodológico es un enfoque cualitativo de corte fenomenológico, hermenéutico, donde se utilizan pues técnicas que tienen que ver con las historias de vida, las historias, los relatos de vida de los participantes. La parte teórica, obviamente se revisaron autores que han trabajado todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, con el sentido desde la fenomenología, y también pues se revisaron literatura que tienen que ver con ese componente subjetivo y estético. Aquí, por ejemplo, hay una cita que me gusta mucho y que quiero traer a colación del libro de Por qué doblan las campanas, y que dice lo siguiente: la muerte de cualquier hombre me disminuye porque yo formo parte de la humanidad. Por lo tanto, nunca mandes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Quise traer esta cita porque abordar teóricamente este trabajo ha implicado trascender de pronto las miradas un poco reduccionistas en torno al empirismo y hacerlo desde una mirada más amplia, desde la misma subjetividad de quienes participan en el proceso,
y entendiéndolos en un contexto social, es decir, no como individuos aislados, sino como sujetos que están conectados o que hacen parte de un ecosistema social en el cual todos en cierta manera lo que hacen los otros tiene una repercusión en la manera como yo también vivo y como también actúo y me sitúo en el mundo. Bueno, en este sentido, pues las categorías abordadas, sufrimiento, se miran el sufrimiento específicamente derivado de las situaciones límite, tanto las que son de condiciones naturales de la vida, como las que son generadas intencionalmente por otros. ¿Sí? El sufrimiento como algo inherente a la vida del ser humano, ¿sí? Que se encuentra presente, como lo dice Ramón Vallés, tanto en la mansión de la princesa como en la de nuestros vecinos y en nuestro propio apartamento. Se hace una precisión en torno a la diferencia entre sufrimiento y dolor, realizando trabajos como el de Cassell, que precisamente pone el acento en que no todas las personas que padecen dolor sufren, ni todas las que sufren padecen dolor, y en ese sentido muestra como unas características específicas del sufrimiento que están asociadas más a ese sentido de amenaza de la pérdida de la integridad, de la desintegración de la persona independiente de su causa, es decir, aquello que pone en riesgo o que genera toda una sensación de vulnerabilidad y que en cierta manera lo que está en juego es la existencia misma. Bueno, no me voy a detener, pues, digamos, en los aportes específicamente teóricos de cada autor, solamente vamos a hacer una mirada muy rápida porque el tiempo está corriendo y quiero, pues, centrarme más en los análisis de los resultados. La otra es la categoría de situación límite. Hemos estado basándonos en los trabajos de Jasper, específicamente el trabajo acerca de la psicología de las visiones del mundo. La primera vez que este término nos familiarizamos con él es precisamente en este texto en alemán. Y bueno, ¿cómo lo define y a cuáles considera situaciones límite Jasper? Que lo considera como aquella condición inevitable que se ofrece al hombre como ruptura y como trascendencia, que implica un sentimiento de desgarramiento del ser, y por eso él señala como situaciones límites la muerte, la culpa, el azar, la enfermedad, la historicidad y lo relativo. Sin embargo, también hay otros autores como Jalón, que también ha conceptualizado en torno a la situación límite de una manera similar, pero hace una clasificación diferente. Para Jalón, la situación límite es un hecho, una experiencia urgente que impulsa a la persona a enfrentarse a su situación existencial en el mundo. La confrontación con la propia muerte es una situación límite, y de hecho él señala como situaciones límites la muerte, la pérdida de la libertad, el aislamiento, la carencia de sentido de vida. La otra categoría que nosotros analizamos es religión, pero la religión haciendo la diferencia con espiritualidad, y precisamente allí estamos retomando los trabajos que el doctor Cohen y su equipo de investigación viene haciendo en la Universidad de Duke, donde ellos tienen unas preocupaciones a partir de todos los desarrollos que han hecho a nivel investigativo, y es precisamente que la categoría de espiritualidad ha sido bastante examinada como una construcción relacionada con la salud mental y física, y que esta definición de espiritualidad ha venido cambiando. Tradicionalmente, espiritualidad era usada para describir a aquella persona profundamente religiosa, pero ahora también se ha expandido, se ha ampliado a describir las personas medianamente religiosas o superficialmente religiosas, al buscador religioso o al buscador del bienestar o de la felicidad, o a una persona totalmente secular. Y esto es lo que muestran las investigaciones en torno a espiritualidad. En cambio, la religión involucra creencias, prácticas rituales, implica toda una serie de elementos que tienen que ver con lo místico, con lo sobrenatural, con lo sagrado, con lo que en las culturas o tradiciones occidentales o religiosas occidentales llamamos Dios, o en las tradiciones orientales es la verdad o realidad o la iluminación suprema.
Esto obviamente involucra conceptos como, por ejemplo, espíritus, ángeles y toda esta serie de terminologías o elementos que hacen parte del concepto de religiosidad. Entonces, la religión se asume como este sistema compartido de creencias y prácticas asociadas que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres. Y la experiencia religiosa se asume como ese punto de confluencia del aspecto relacional de la religión y del aspecto personal de la experiencia, entendida como el conjunto de actos en que el ser humano se comprende en relación con ese ser trascendente al que reconoce como Dios. La palabra religión, de hecho, viene del verbo latino religare, que implica relacionarse con. Dentro de la revisión o las narrativas a veces se encuentran algunas que dicen, bueno, yo no soy religioso, yo me relaciono con Dios. Y bueno, precisamente religión tiene que ver con relación, con una forma de relación. Obviamente allí emergen otros conceptos que hacen parte de ese tener fe o no tenerla, agnosticismo, ateísmo, teísmo, deísmo. Bueno, y el sentido, que lo asumimos desde la perspectiva de Heidegger, como la forma en que una persona se configura su ser en el mundo, lo que llamaba Heidegger el Dasein, y que nos permite a nosotros interpretar lo que desde los relatos expresan los personajes, por ejemplo, como cuando dice, yo estaba muerta en vida, es decir, como un lugar de no ser, la forma de estar en el mundo propio del ser humano. Es decir, el lugar no es solo el mundo físico de hechos y cosas neutrales, sino el mundo de los significados. Aquí pues obviamente retomamos los trabajos de autores a nivel colombiano, como es el del doctor David Villa, que en su trabajo sobre víctimas del conflicto armado en Colombia analiza un poco lo que emerge en esta investigación en torno a la dimensión religiosa, que siempre en los relatos de las víctimas emergía espontáneamente, pero que como no era el objetivo de esta investigación, simplemente lo mencionan, pero lo dejan allí como una posibilidad de seguir investigando esos aspectos emergentes de esta investigación, y que el mismo autor sugiere seguirlos profundizando porque pueden contribuir a los procesos de reconciliación y de perdón en conflictos como por ejemplo el conflicto que se vive o que se ha vivido en Colombia durante tantos años y en otros contextos similares. Bueno, estos fueron como algunos de los autores y demás trabajos que se realizaron en la parte teórica. Vamos a los aspectos metodológicos. Como les mencionábamos, básicamente tratamos como de dar respuesta a las consideraciones que otros autores habían hecho en esta línea acerca de la escasa investigación que hay, realmente con enfoques más cualitativos y que puedan combinar ambas cosas, así como recogimos las preocupaciones que otros trabajos han dejado dentro de sus consideraciones y reflexiones. Por lo tanto, las decisiones metodológicas estuvieron como en esa línea de tratar de centrarnos en la búsqueda de significado y de sentido que les conceden a los hechos los propios sujetos, cómo viven las experiencias, y por lo tanto nos ubicamos con el enfoque que consideramos más pertinente para abordar esta investigación desde la fenomenología y la hermenéutica. Es decir, es un trabajo que se ha desarrollado con una reflexión centrada en la búsqueda por los significados que pueden identificarse en las narrativas y que nos ubica en una lectura realizada no por la mirada que desde afuera hace el investigador como observador, sino desde lo establecido por los distintos sistemas de creencia existentes, sino desde la voz propia de quienes viven la experiencia. Aquí está como el esquema de lo que se trabajó. El tipo de investigación, el enfoque fenomenológico hermenéutico, las técnicas, el diseño fue de casos múltiples, se utilizaron entrevistas en profundidad y relatos de vida, y a continuación pues se presenta como este cuadro donde se hace una trazabilidad entre las preguntas, objetivos, las categorías que se analizaron y cómo esto direccionó el guión de entrevistas iniciales
para los relatos de vida que se fueron generando a partir de ir abordando como estas categorías. Estos fueron los momentos del proceso, ¿sí? Un momento previo de preparación, un momento de encuentro, un momento de análisis de los discursos a nivel intratextual y a nivel intertextual, ¿sí? Y aquí vamos a compartir algunas de los hallazgos y específicamente de lo que los sujetos participantes nos compartieron. Entonces, aquí cuando voy a empezar por el sufrimiento derivado de situaciones límite, de condiciones naturales de la vida, y luego voy a pasar al sufrimiento derivado de situaciones límite que han sido generados intencionalmente por otro. Entonces, dentro de las condiciones naturales de la vida, quise traer como muestra de los diferentes relatos este en particular, que es de una persona que lo podemos sintetizar en esta expresión que ella misma dijo. Ella dijo, mi vida era tan plana, mi vida tan plana. Y en cierta manera lo decía porque todo iba perfecto según ella. Tenía éxito profesional, buen trabajo, dinero, matrimonio deseado, vida, pareja feliz, embarazos de mellizos que habían deseado mucho, hasta que se da la ruptura, ¿sí? Y se genera como lo que ella define una oscuridad muy profunda. Voy a compartirles un audio pequeñito de esto. Creo que no se alcanza a escuchar el audio, pero bueno. Este momento de ruptura que hace que definitivamente se le cambie esa vida plana y llegue a esto que ella empieza a tratar de darle un sentido a cómo esta vida tan plana, a partir de la pérdida de sus mellizos, porque ella realmente mellizos, la lleva a todo un momento de negación, de rabia, y a buscar darle sentido desde diferentes fuentes, desde diferentes maneras o recursos. Ella dice que desde la experiencia de oración, ella encontró sentidos. Vamos a ver pues a qué se refiere precisamente con esos sentidos. ¿Encontraste sentido? ¿Qué sentidos encontraste? Cuando hablas de sentido, ¿a qué te refieres? Bueno, los sentidos es como las facetas del dolor intenso. Entonces, primero es un tema de la rabia, de la negación, lo que yo te decía de las sombras. Entonces, entender que esos son momentos precisamente para entender que soy un ser humano que no estuvo, digamos, como en una condición de recibir una situación natural. Entonces, entre la oración lo que me ayuda a generar sentido era a entender que esas oscuridades y esas sombras que salían era porque simplemente estaba pues un ser supremamente egocéntrico, que pues, pensó que todo giraba alrededor mío y que todas las cosas tenían que estar condicionadas como yo las quería, como se daban. Entonces, claro, sale lo peor del ser humano porque te estás confrontando. Entonces hay una rabia, hay una poca aceptación. Bien, bueno, el tiempo es corto, así que pasemos a la otra faceta de los relatos y nos encontramos aquí con el sufrimiento derivado de situaciones límites pero generadas intencionalmente por otros. Y bueno, nosotros dentro del desarrollo investigativo, así como Jasper clasifica unas experiencias límite desde esta perspectiva teórica que él desarrolla, y Yalom también tiene una clasificación. Digamos que uno de los aportes de esta investigación es que desde el lugar de los sujetos que hacen las narraciones también emergen lo que desde su subjetividad son situaciones límite para ellos. Y estas son precisamente estas: pobreza, sueños rotos, abandono, guerra, desplazamiento, violencia, muerte. Y quise traer algunos fragmentos de muestras de algunas de estas. Por ejemplo, esta de pobreza y sueños rotos dice que la primera experiencia de dolor que tuve siendo muy adolescente fue que le tocó dejar mi familia, dejar mis padres, mis hermanitos, porque me tocó dedicarme a trabajar. Sufrí mucho porque no pude estudiar y era lo que más anhelaba yo en la vida. Yo siempre pensaba que si podía estudiar iba a ser alguien grande en la vida y se me truncaron mis sueños.
Era en una situación muy triste de pobreza extrema. Y esta de la guerra, él murió en la masacre, no decimos el lugar precisamente por seguridad de la persona, esa masacre donde mataron 27. Abandono. Nos habían tocado venir de allá por la violencia. Entonces mi mamá tuvo que vender la tierrita que teníamos allá por 10.000 pesos y nos dejó. La guerra, la violencia. Entonces todo el mundo se quedó aterrado al verme así, como toda aporreada, vuelta a nada. Desplazamiento. Y resulta que me tocó fue que buscar un carro de afán y llevarme a mi familia, coger a toda mi gallada y llevármela también a vivir allá en unas condiciones impresionantes. Y bueno, esta última que tiene que ver con la muerte, uno de los elementos importantes de la investigación tiene que ver con esa dualidad de víctima y victimario que se maneja normalmente. Pues hay una lógica, pues hay una víctima y hay un victimario. Y una de las cosas que aprendemos en esta investigación es que simplemente hay sujetos que sufren. No víctimas y victimarios, hay sujetos que sufren porque también los victimarios son personas cargadas de sufrimiento. Entonces voy a mostrar dos fragmentos, uno desde la perspectiva de quien se considera víctima y otro desde un victimario, entre comillas, que no están relacionados entre sí porque son dos eventos diferentes. Esta es una señora que vivió la muerte de varios de sus hijos y una de las más fuertes fue cuando le mataron a su hija en el conflicto armado colombiano. Dice, me mataron a mi muchacha, yo no sabía que era por ella que preguntaban, si no yo me hago matar con ella. Y bueno, ella dice que en medio de esto, yo me imaginaba, bueno, en medio de esta situación extrema, pero miren lo que ella señala, esta es su voz. En ese momento me acordé fue de la Santísima Virgen. En el momento en que vi a mi hija tirada ahí, me acordé de la Santísima Virgen que le tocó también recibir en sus brazos a su hijo. Le pedí a ella que me ayudara. Y a Jesús, que por la sangre derramada de Él también en la cruz, que me ayudara a mí también a soportar ese dolor, así como la Santísima Virgen lo había soportado también, al verlo a Él también clavado en una cruz sin culpa ninguna. Entonces que me ayudara a mí también, que yo ya no podía, que yo sola no podía. Precisamente por eso quise traer esta escultura de la piedad. Bueno, y acá la perspectiva de un victimario que no está asociada pues con este otro relato, es esa parte, es alguien desmovilizado en el contexto del conflicto armado colombiano y que decía cosas como estas, y se tenía que decidir quién vivía y quién no vivía, o recibir la orden de quién tenía que vivir y quién no tenía que vivir sin preguntar nada. Y luego en su proceso ya de reincorporación a la vida social, a su rehabilitación, esta misma persona dice, empecé a llorar como un niño, pero le reclamé, él está hablando precisamente de Dios, ¿usted dónde estaba para que yo no derramara sangre? Yo me convertí en lo que aborrecí, no pierda más el tiempo conmigo, yo nací para morirme, quítame la vida para que yo no le haga daño a más nadie. Y precisamente traigo esta pintura del Museo de París de Job porque es precisamente el grito de todos aquellos que en un momento de situación y de crisis, incluso la persona que ha derramado sangre, que ha sido el victimario, también se siente como que fue abandonado por alguien. Entonces, son muchas cosas, realmente el tiempo es muy corto y yo aquí no puedo abarcar todo lo que un estudio en profundidad como esto puede aportar. Quiero simplemente señalar como los impactos del estudio más importantes, una mayor comprensión de fenómenos complejos como el sufrimiento derivado de experiencias límite, en la medida que se pretende aportar nuevos elementos
desde el análisis fenomenológico y psicosocial de las narrativas de los sujetos que lo han enfrentado, develando en ellos la experiencia religiosa subyacente, frecuentemente ignorada en otros estudios similares. Uno segundo tiene que ver con la apertura de nuevas rutas de análisis y otros posibles de estudios aquí derivados, y obviamente aportar para llenar el vacío que en el campo investigativo y teórico en esta línea se han señalado en estudios previos. Bueno, el tiempo se me acabó, estoy pues a la orden para quienes quieran ponerse en contacto conmigo y que estén interesados en seguir investigando en esta línea. Muchas gracias, saludos desde Colombia. Hasta luego.